¿Puede una mancha de café sobre un cuaderno viejo destrozar algo más que el papel? En la vibrante Sevilla, donde el sol dora hasta las sombras y el aire huele a azahar y a vida en la calle, a veces la crueldad más hiriente no necesita gritos, sino que se desliza, helada, en una tarde cualquiera. La luz de la tarde sevillana, esa que parece tamizada por oro líquido, caía oblicua sobre la terraza del Café Central, un clásico refugio en la bulliciosa Alameda. Las mesas de mármol veteado reflejaban el cielo azul pálido, y las sillas metálicas, aunque incómodas, eran testigos mudos de incontables conversaciones. Mateo Ríos estaba allí, como casi cada día, buscando esa magia esquiva que solo encontraba entre el murmullo de la gente y la soledad de su propio mundo. Tenía 22 años, pero una timidez casi infantil lo hacía parecer menor. Su piel era muy pálida, un contraste llamativo bajo el sol andaluz, herencia de alguna abuela del norte. Su cabello castaño claro caía desordenado sobre unos ojos azules, quizás verdes según la luz, que observaban todo con una intensidad que rara vez dejaba traslucir. Delgado, vestido con la sencillez de quien prioriza lo funcional sobre lo estético. Vaqueros gastados, una camiseta básica, zapatillas deportivas sin marca, se sentaba siempre en la misma mesa, la más apartada, como buscando un discreto anonimato. Su único compañero constante era un cuaderno de bocetos de tapas desgastadas y un lápiz HB que sostenía con una delicadeza casi reverencial. Estaba absorto, intentando capturar la curva imposible de una sombra bajo el alero de un balcón cercano, la forma en que la luz jugaba con el hierro forjado. El lápiz se deslizaba sobre el papel con un susurro apenas audible, un sonido íntimo en medio del clinking de tazas y el rumor de voces. Para Mateo dibujar era respirar. Era la única forma en que lograba ordenar el caos del mundo exterior y la maraña de sensaciones que lo habitaban. Venido de un pueblo pequeño de Extremadura, con una beca mínima que apenas cubría el alquiler de una habitación minúscula, Sevilla era a la vez un sueño deslumbrante y una bestia intimidante. Se sentía perpetuamente fuera de lugar, un gorrión pálido entre pavos reales de plumaje brillante. La seguridad con la que se movía la gente, su aparente facilidad para ocupar el espacio, le resultaba tan admirable como aterradora. Carmen, la dueña del café, una mujer de mediana edad, de moño apretado y mirada práctica pero con un fondo innegable de calidez, pasó a su lado secando una taza. Le dedicó una breve sonrisa, un gesto familiar. Lo de siempre, Mateo, un cortado y un vaso de agua. Él asintió, murmurando un sí, gracias, Carmen, sin levantar apenas la vista del cuaderno. Ese pequeño intercambio era parte de la rutina que lo anclaba, que le permitía sentirse por un instante parte del paisaje y no solo un espectador invisible. La atmósfera era tranquila, perezosa bajo el sol de la tarde, el tipo de calma que precede a la tormenta sin saberlo. Entonces llegaron ellas. La calma se hizo añicos como un cristal fino. Eran tres, pero una de ellas, Isabela de Luna, absorbía toda la luz y el aire a su alrededor. Entró en la terraza como si fuera la dueña, no solo del café, sino de la tarde entera. Tendría unos 25 años, quizás más, pero proyectaba una seguridad insultante. Morena, de rasgos afilados y orgullosamente andaluces, cabello negro azabache recogido en una coleta alta y perfecta, maquillaje impecable que resaltaba unos ojos oscuros y evaluadores. Vestía ropa de marca, reconocible al instante para quien supiera de esas cosas, y ella se aseguraba de que se supiera. Un vestido corto que dejaba ver unas piernas largas y bronceadas, sandalias de tacón que repiqueteaban sobre las baldosas hidráulicas. Grandes pendientes dorados bailaban en sus orejas, y varias pulseras tintineaban en su muñeca con cada gesto expansivo. Sus dos acompañantes eran ecos pálidos de su estilo, sonriendo con demasiada rapidez a sus comentarios, asintiendo con demasiada vehemencia. Ocuparon la mesa central, la más visible, arrastrando las sillas con un ruido innecesario. La voz de Isabela era clara, sonora, acostumbrada a ser escuchada por encima de cualquier murmullo. Hablaba rápido, salpicando sus frases con risas agudas y nombres propios pronunciados con familiaridad posesiva. Mateo se encogió instintivamente en su silla. La llegada de Isabela y su séquito había cambiado la química del aire. La luz dorada parecía ahora más cruda. El murmullo de fondo se había convertido en un zumbido tenso. Intentó concentrarse de nuevo en su dibujo, en la línea precisa de la sombra, pero sus dedos se sentían torpes, la punta del lápiz vacilaba. Isabela, tras ordenar con tono imperioso,
3 martinis blancos con mucho hielo y una rodaja de limón, pero del verde, que el amarillo amarga. Dejó vagar su mirada por la terraza. Sus ojos se posaron en Mateo. Fue una mirada breve de arriba a abajo, cargada de una mezcla de curiosidad despectiva y aburrimiento. Se inclinó hacia sus amigas, bajando la voz lo justo para que solo ellas, y cualquiera que estuviera lo bastante cerca como Mateo, pudieran oírla. ¿Habéis visto al fantasma de la esquina? Parece que se le ha olvidado volver al castillo. Las risas de las amigas sonaron forzadas, cómplices a regañadientes. Mateo sintió un calor incómodo subirle por el cuello hasta las mejillas. Fingió no haber oído, clavando la vista en el papel con una intensidad desesperada. «Ignóralas», se dijo. «Solo ignóralas. Estás aquí para dibujar, no para esto». Pero la humillación era como una tinta invisible que empezaba a manchar la página en blanco de su mente. Podía sentir la mirada de Isabela sobre él, persistente, evaluadora. Era una sensación física, como el pinchazo de una aguja fina. No tardó en llegar la siguiente andanada. Isabela hablaba ahora en un tono más alto, contando alguna anécdota sobre una fiesta en una finca, pero intercalaba comentarios dirigidos claramente a él, aunque sin mirarlo directamente. Hay gente que no entiende que hay sitios y pintas, ¿no os parece? Una de las amigas asintió vigorosamente. La otra sonrió con nerviosismo, mirando de reojo a Mateo. Él seguía inmóvil, prisionero en su silla, en su propia timidez. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho? La pregunta retumbaba en su cabeza. Nada, simplemente existir. Simplemente ser diferente, ser pálido en una tierra de sol, ser callado en un mundo ruidoso, vestir ropa humilde entre el brillo de las marcas. Ser, en definitiva, un blanco fácil para el desprecio casual de alguien como Isabela de Luna. Alguien que necesitaba reafirmar su propio estatus pisoteando a quien percibía como inferior. En otra mesa, un hombre de mediana edad, con gafas de pasta y un libro abierto sobre las rodillas, Javier, otro habitual silencioso, levantó la vista. Su ceño se frunció visiblemente. Intercambió una mirada fugaz con Carmen, que desde la barra, mientras preparaba las bebidas de Isabela, observaba la escena con una expresión indescifrable, una calma tensa que presagiaba algo. Otros clientes también empezaban a notar la dinámica, bajando la voz, lanzando miradas furtivas. La incomodidad flotaba en el aire, espesa como el humo de un cigarrillo olvidado. Entonces Isabela decidió pasar a la acción directa. Se levantó con una excusa cualquiera. «Voy a por un poco de azúcar, que estos martinis seguro que están sosos». Y en lugar de rodear la mesa de Mateo, pasó rozándola deliberadamente. Se detuvo un instante, inclinándose sobre él con una falsa curiosidad. «A ver qué pintas, artista». Su perfume, una mezcla dulce y penetrante, lo invadió. Antes de que él pudiera reaccionar, ella ya estaba mirando su cuaderno. «Esto, en serio, qué cosa más triste. Parece un dibujo de niño pequeño». Soltó una risita aguda. «Oye, ¿no serás de esos que se pasan el día dibujando gatitos y cosas así?» La sangre le subió a la cabeza a Mateo. Sintió un impulso violento de cerrar el cuaderno de golpe, de levantarse y gritar. Pero el miedo lo paralizó. Solo pudo apartar la mirada, fijándola en las vetas grises de la mesa de mármol. Su mano, la que no sostenía el lápiz, se cerró en un puño bajo la mesa. El dibujo en el que trabajaba era un estudio de las manos de un anciano que vendía lotería en la esquina, unas manos arrugadas, llenas de vida y de historias. No era triste, era real, era hermoso a su manera. Pero ¿cómo explicarle eso a ella? ¿Cómo defender la belleza callada de lo cotidiano frente a la vulgaridad ruidosa del privilegio? Isabela pareció disfrutar de su silencio, de su evidente malestar. Volvió a su mesa con un contoneo triunfal. «Pues sí que es rarito el chaval», comentó a sus amigas, lo bastante alto para que todos la oyeran. «Ni siquiera contesta. Debe ser que el gato le comió la lengua, o que no tiene nada interesante que decir». La humillación era ahora un sabor amargo en la boca de Mateo. Sentía las miradas de los demás clientes como pequeños alfileres clavándose en su piel. Deseó con todas sus fuerzas ser invisible, desaparecer, fundirse con las sombras que empezaban a alargarse en la terraza. Su mano temblaba ligeramente tras retomar el trazo. El lápiz parecía pesar 1 tonelada. La línea salió torcida, un garabato absurdo en medio de la delicada trama de sombras que había estado construyendo. La frustración se sumó a la vergüenza, creando un nudo apretado en su garganta. Isabela, quizás sintiendo que su víctima estaba a punto de quebrarse o simplemente aburrida ya del juego preliminar,
decidió dar el golpe de gracia. Estaba gesticulando exageradamente mientras contaba otra historia, agitando las manos con una teatralidad impostada. En uno de esos movimientos amplios, su mano engalanada con pulseras golpeó su propia copa de martini. O quizás fue la de su amiga. El líquido ambarino voló por el aire en un arco fatal. El tiempo pareció ralentizarse. Mateo vio cómo el chorro helado se dirigía directamente hacia su mesa, hacia su cuaderno abierto. No hubo tiempo para reaccionar, solo para observar con una claridad horrible cómo el martini impactaba contra el papel, empapando la página al instante. La mancha oscura se extendió rápidamente, devorando las líneas a lápiz, diluyendo las sombras, transformando el estudio de las manos del anciano en un borrón informe y pegajoso. El olor dulzón y alcohólico del vermut llenó el aire. ¡Ay! La exclamación de Isabela sonó totalmente falsa. ¿Pero qué he hecho? Uy, perdona, qué torpe soy. Se llevó una mano a la boca, pero sus ojos brillaban con una malicia apenas disimulada. Miró el desastre en el cuaderno de Mateo y añadió con una risita que pretendía ser nerviosa. Anda, que... menudo estropicio. Bueno, tampoco te preocupes, ¿eh? Total, si solo eran 4 rayas, no era para exponer en el Prado, ¿verdad? Mateo se quedó petrificado. Miraba fijamente la página empapada, el dibujo arruinado, el cuaderno, su refugio, su única posesión valiosa, violado. El líquido goteaba sobre sus vaqueros, una sensación fría y pegajosa. No sentía rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso, un silencio atronador en su interior. Era como si algo dentro de él se hubiera roto junto con las líneas del dibujo. La terraza entera contuvo la respiración. El silencio era ahora denso, palpable. Las amigas de Isabela se quedaron mudas, una mirando fijamente sus propias manos sobre la mesa, la otra con una mueca de incomodidad. Javier, el hombre del libro, había cerrado su ejemplar con un golpe seco. Su mirada era dura, fija en Isabela. Otros clientes murmuraban entre sí, sacudiendo la cabeza con desaprobación. La máscara de indiferencia se había roto. La crueldad gratuita había quedado expuesta bajo la luz dorada de la tarde. Pasaron unos segundos eternos. Mateo seguía inmóvil, la mirada perdida en el desastre. Luego, muy despacio, como saliendo de un trance, levantó la mano y cerró el cuaderno. Lo hizo con un cuidado infinito, casi reverencial, alisando la tapa húmeda como si acariciara a un animal herido. El gesto fue tan inesperado, tan lleno de una dignidad silenciosa, que desconcertó a todos. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos azules o verdes encontraron los de Isabela. No había odio en su mirada, ni miedo, ni siquiera reproche. Había una tristeza profunda, sí, pero también una firmeza inesperada, una especie de calma herida que la descolocó por completo. Fue solo un instante, pero en esa mirada silenciosa se condensó toda la injusticia del momento, toda la fuerza callada de quien se niega a ser completamente destruido. Isabela sostuvo la mirada un segundo, parpadeó, y luego apartó la vista, visiblemente incómoda por primera vez. En ese preciso momento, Carmen apareció junto a la mesa. Se movía con la eficiencia tranquila de siempre, pero había algo nuevo en su expresión, una determinación fría. Ignoró por completo a Isabela y sus amigas. Se dirigió directamente a Mateo, su voz práctica pero con un matiz inconfundible de protección. «Mateo, trae acá ese cuaderno». Tomó un fajo de servilletas de papel de su mandil. «Claro, aquí tienes el texto. Vamos a intentar secarlo un poco a ver si no se estropea mucho. Anda, no te preocupes ahora, hijo». Empezó a presionar con cuidado las servilletas sobre la tapa mojada. Luego, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no admitía réplica, se volvió hacia Isabela. Su mirada era ahora dura como el mármol de las mesas. «Señorita de Luna». El uso del apellido completo sonó como una sentencia. «Aquí tiene su cuenta». Dejó el pequeño plato con el ticket sobre la mesa, justo al lado de la mano enjollada de Isabela. «¿Cerramos la terraza ya?» No era cierto. El sol aún no se había puesto del todo y otras mesas seguían ocupadas, pero nadie dijo nada. La orden era clara, inapelable. Isabela se puso roja, ya fuera de ira o de vergüenza, probablemente una mezcla de ambas. Abrió la boca para protestar, pero la mirada de Carmen y el silencio acusador de la terraza la detuvieron. Sacó un billete de su bolso de marca, lo tiró sobre la mesa sin mirar la cuenta, y se levantó bruscamente. «¡Vámonos!», espetó a sus amigas. «Este sitio es un muermo, de todas formas, y lleno de gente rara». Salió casi corriendo, sus tacones repiqueteando con furia sobre las baldosas, seguida de cerca por sus compañeras.
Una de ellas, al pasar junto a la mesa de Mateo, le lanzó una mirada fugaz que podría haber sido de disculpa. Se hizo un silencio extraño tras su partida, como el que sigue a un ruido muy fuerte. La tensión empezó a disiparse lentamente. Carmen seguía secando el cuaderno de Mateo con paciencia. «Algo hará», dijo en voz baja. «Déjalo abierto esta noche en un sitio seco». Mientras Mateo empezaba a recoger sus cosas, sintiendo aún el temblor en sus manos, Javier, el hombre del libro, se levantó también. Al pasar a su lado, dejó caer discretamente un pequeño papel doblado sobre la mesa. No dijo nada, solo le dio una palmada firme y cómplice en el hombro antes de alejarse. Mateo recogió el papelito. Dentro, escrito con una caligrafía elegante pero apresurada, solo 3 palabras: «Sigue dibujando, vale». Una sonrisa mínima, casi imperceptible, tiró de las comisuras de sus labios. Guardó la nota en el bolsillo de sus vaqueros como si fuera un tesoro. Recogió sus pocas pertenencias, el lápiz, la goma de borrar, el cuaderno húmedo y pesado. Intercambió una mirada con Carmen. Ella asintió levemente, una mirada que decía muchas cosas sin palabras. «Lo siento, está bien, no dejes que te afecte». Él murmuró un «gracias, Carmen», que sonó ronco. Salió de la cafetería y se adentró en las calles de Sevilla, que ahora parecían teñidas de una luz diferente, más melancólica. Caminaba despacio, la cabeza quizás un poco baja, pero sus hombros estaban rectos. Sentía el peso del cuaderno en sus manos, un peso físico y emocional. La imagen del dibujo arruinado le dolía como una herida abierta. La crueldad de Isabela, su desprecio gratuito, le había dejado una marca. Pero mientras caminaba bajo los naranjos que empezaban a exhalar su perfume nocturno, algo más se agitaba en su interior. Una extraña sensación de fortaleza. Había sobrevivido. No había gritado, no había llorado, no se había derrumbado. Había sostenido la mirada, había cerrado su cuaderno con cuidado, había recibido la ayuda silenciosa de